Está sintonizando Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a tu programa de Permaneciendo en Él, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel, que se transmite por Radio 316. Es un gusto y una enorme bendición poder acompañarte nuevamente para estudiar la palabra de Dios y para seguir conociendo más de Él a través de su palabra. Yo soy Sandy y vamos a comenzar con este tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama La vida de un adorador. Y para comenzar con este tema, primero me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué significa adorar a Dios? O para ti, ¿qué es adorar a Dios? Yo te voy a platicar que yo cuando apenas llegué a la fe, que apenas conocí a Cristo, yo tenía la idea de que adorar a Dios era únicamente cantarle, ¿no? O tenía la idea de que adorar a Dios como que implicaba únicamente pues algo relacionado a una reunión en la iglesia los domingos, porque ¿qué pasa en una iglesia los domingos? Es como que primero llegas y bueno, pues está el tiempo de alabanza, ¿no? El tiempo de música y que normalmente pues escuchamos que dicen, ¿no? Ay, ahorita está el tiempo de alabanza y de adoración, ¿no? Y ya después empieza la prédica. Entonces, pues yo al principio tenía únicamente esta idea, ¿no? Como que adorar a Dios es cantarle únicamente. Y digamos que cantarle es solamente uno de los muchos actos de adoración que nosotros podemos hacer. O sea, realmente adorar a Dios es complacerlo. Adorar a Dios es agradarle con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Entonces, podemos decir que la adoración no es solamente una parte o una pequeña parte de nuestra vida, sino que realmente adorar es un estilo de vida. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en los Salmos, en donde se nos exhorta a buscar en todo momento a Dios, ¿no? O sea, a siempre alabarlo, a esperar en su palabra. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, en Salmos 105, versículo 4, que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. También tenemos en Salmos 113, versículo 3, que dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. También tenemos en Salmos 119, versículo 147, que dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. En Salmos 5, versículo 3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y otro ejemplo es Salmos 34, versículo 1, que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y así podemos encontrar muchos ejemplos más. Entonces, Dios nos ama y Él también anhela, que nosotros también le amemos. O sea, como dice también en Juan 4:23, en una parte, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y para que nosotros podamos complacer a Dios, pues obviamente necesitamos saber qué es lo que le complace, ¿no? Saber qué es lo que le agrada. Y ahorita te voy a hablar de 5 puntos sobre qué es lo que complace a Dios y en base a eso, cuál pues debe de ser nuestra actitud, ¿no? Para tener esa vida de adorador o para tener esa vida de adoración a Dios. Y obviamente entendemos que si estamos hablando de complacer a Dios es porque se tiene que establecer una amistad con Dios, o sea, uno necesita desarrollar y fortalecer su amistad con Dios. ¿Y esto cómo lo vas a lograr? Pues pasando tiempo con Él, ¿no? En oración, meditando continuamente en su palabra, así como dice en Salmos 1, versículo 2, o sea, que realmente halles en la ley de Jehová tu delicia y que medites en ella de noche y día.
Entonces, vamos a empezar con el primero de los puntos sobre qué es lo que complace a Dios. Y vamos a ver que a Dios le complace cuando lo amamos por encima de todo. Aquí, Dios anhela tener una relación con nosotros, o sea, Él anhela que realmente nosotros lo conozcamos. Y por ejemplo, en Oseas 6, versículo 6, nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por tanto, pues aprender a amar a Dios debería de ser como que el mayor objetivo de nuestra vida, ¿no? De hecho, el mismo Jesús lo llamó el mandamiento más importante en Mateo 22, versículo 37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, aquí podemos ver que a Dios le agrada la adoración verdadera y genuina, o sea, a Dios realmente le importa cuánto de nuestro ser le ofrecemos y adorar a Dios de esta manera, o sea, de esta manera tan auténtica, implica hacerlo desde el trasfondo y desde la personalidad que Él te dio. Dios quiere que seamos sinceros, ¿no? O sea, que seamos honestos con Él, que seamos nosotros mismos cuando nos presentamos delante de Él y no que aparentemos. Amar a Dios también quiere decir que lo amemos con todo nuestro ser, o sea, con todas nuestras fuerzas. Y esto va a requerir esfuerzo y energía. Y justo aquí vemos lo que dice, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 1, que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pues amar a Dios también significa saber realmente lo que estamos haciendo cuando adoramos, ¿no? O sea, tener nuestra mente en lo que estamos haciendo y no hacer algo por hacerlo o por cumplir con algo. O sea, Jesús dice, por ejemplo, aquí en Mateo 6, versículo 7, en lo que respecta a la oración, que no usemos vanas repeticiones. Así que es necesario entender lo que estamos diciendo o haciendo sin tratar de impresionar ni a las personas que nos ven, ni mucho menos a Dios. Ahora vamos a ver el segundo punto de qué es lo que complace a Dios. Y aquí, a Dios le complace cuando nosotros confiamos en Él completamente. Vamos a ver lo que dice en Salmos 147, 11. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y también podemos ver en la carta a los Hebreos, en la primera parte de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces lo que nos impide confiar en Dios es el temor, y por eso tendemos a siempre querer tener el control de las cosas, ¿a poco no? O sea, siempre queremos tener todo controlado, queremos que todo pase como nosotros queremos, ¿no? O como lo tenemos planeado. Pero en esto del temor, o sea, tenemos que recordar que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y vemos que la mayor expresión de amor de Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz, o sea, el sacrificio que Jesús ya hizo por ti y por mí. Y vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tú te puedes dar cuenta, si lees la Biblia, en su palabra hay muchísimos más pasajes en donde Dios nos dice que nos ama, Dios nos dice que nunca nos pierde de vista, Dios nos dice que siempre cuida de cada detalle de nuestra vida, que tiene buenos planes para nuestra vida, ¿no? O sea, que nos perdona, que es paciente y muchísimas promesas más. Entonces, confiar en Dios plenamente significa tener fe en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y también confiar en Dios significa
recordar en todo momento quién es Él, recordar su carácter y tener siempre presente que Él es fiel y que Él cumple sus promesas y que nunca nos abandonará. Esto nos ayuda demasiado a confiar y a poder caminar en lo que Dios nos llame, aun cuando pues las cosas parezcan no tener sentido, ¿no? O cuando sintamos que Dios está distante, porque inclusive va a haber muchos momentos en los que sientas que Dios está en silencio. Pero es justo en esos momentos cuando más debemos esperar pacientemente en Dios y no movernos por nuestras emociones. O sea, sí siendo sinceros con Dios respecto a lo que sentimos, porque obviamente no somos robots que no sentimos, o sea, y a Dios le agrada que seamos sinceros, o sea, Él no se ofende, ¿no? Cuando nosotros le expresamos nuestra tristeza por alguna situación o le expresamos nuestra preocupación por algo, o sea, podemos ir a Dios en oración y derramar realmente nuestro corazón ante Él y Él nos escucha. Pero no podemos dejar que estas emociones sean las que nos guíen ya como pues en el campo de batalla, ¿no? O sea, ya andando en el camino. Más bien lo que nos tiene que guiar en este campo de batalla son las promesas que Dios ya nos hizo y que vienen escritas en su palabra, en la Biblia. Entonces es por eso que sí, es importante que seamos sinceros con Dios, que le expresemos lo que estamos sintiendo, pero que esas emociones no nos guíen, sino que sea su palabra, ¿no? Y siempre recordar quién es Él, recordar su carácter y sus promesas y que Él nunca nos abandona. Y son justo estas pruebas las que siempre nos van a ayudar a madurar nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a dar estos pasos de fe, es como empieza a madurar y a fortalecerse nuestra relación con Dios. Y justo aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a unas menciones súper rápidas, pero antes me gustaría invitarte a que te unas a la comunidad de Lo que dice la Biblia en todas sus redes sociales, Instagram, Telegram y por supuesto aquí en YouTube. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito, igual puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que se están subiendo. Y de igual forma, me gustaría invitarte a que te unas también a la comunidad de Vínculo Perfecto en Instagram, en donde una servidora comparte también contenido bíblico, ¿no? En verdad, nos va a dar muchísimo gusto poder encontrarte en ambas comunidades y seguir aprendiendo juntos acerca de la palabra de Dios. Ahora sí, regresamos en un momento. Está sintonizando Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. No te despegues, en un momento regresamos. Hay personas que controlan este mundo, las llamadas élites. Acompáñanos a descubrir qué tanto poder tienen este grupo selecto de personas sobre nosotros. En nuestra lista de reproducción, Acontecer Live Studio, solo en Lo que dice la Biblia Channel. Ya volvemos con más en Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. Listísimo. Hemos regresado a tu programa Permaneciendo en Él. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radio 316. Y estábamos hablando de los aspectos que complacen a Dios. Ya vimos los primeros dos antes de esta pausa, así que ahora vamos a continuar con los siguientes tres aspectos. Y bueno, vamos a ver que el tercer aspecto, a Dios le complace cuando le obedecemos de todo corazón. Aquí es súper importante que reconozcamos nuestras limitaciones y que hagamos las cosas exactamente como Dios las dice. O sea, es muy importante que obedezcamos la instrucción de Dios tal cual, porque ¿qué hacemos a veces? Dios nos da una instrucción, ¿no? Y, por ejemplo, Dios nos dice que perdonemos a cierta persona. Pero nosotros, ¿qué hacemos a veces, no? Pues seguimos ahí con el coraje atravesado, ¿no? No, es que porque esta persona me hizo esto y qué mala onda. Y seguimos con el rencor y el resentimiento atravesados, ¿no? Y finalmente, quien se sigue haciendo daño, pues es uno mismo, ¿no? Porque no soltamos ese dolor y realmente Dios quiere liberarnos de eso.
Entonces tenemos que tener muy en cuenta que a veces el primer impedimento o el peor enemigo para que podamos nosotros recibir la bendición de Dios no son las demás personas, sino que a veces somos nosotros mismos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. O por ejemplo, ¿no? Otra situación, a lo mejor Dios te está diciendo que, no sé, la relación que tienes con cierta persona, sea de amistad o sea sentimental, lo que sea, que esa relación te está haciendo daño, ¿no? Que te alejes de esa persona. Pero uno, ¿qué hace? Se aferra, ¿no? O sea, y pueden ser muchísimas las razones por las que uno se aferra a una relación. A lo mejor siente que se va a quedar solo y por eso se aferra, ¿no? O dice, pues es que es mi única amiga, o me voy a quedar sin amigos, no sé. O a lo mejor dice, no, pues yo voy a saber cuidarme, ¿no? Esta persona pues no se va a aprovechar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te das cuenta que al pasar el tiempo, pues sigues saliendo lastimado o lastimada. Y bueno, vamos a ver una tercera situación. Por ejemplo, a lo mejor imagínate que tienes 2 propuestas para salir el fin de semana. Una propuesta es para salir con tu mejor amiga o con tu mejor amigo, y otra con una persona que conociste en la infancia y que bueno, fueron amigos, pero pues ya hace mucho que no se ven o no tienen mucho contacto, ¿no? Obviamente tú en ese momento dices, yo podría pasármela muchísimo mejor con mi mejor amigo o mi mejor amiga, porque pues ya conocen a qué lados les gusta salir, ya saben su tipo de humor, ya saben qué les gusta, o sea, según tus ojos naturales o según tus circunstancias, pues tienes como más ganas de aceptar esta invitación. Sin embargo, también sientes una inclinación por salir con la persona que conociste en tu infancia. No sé, hay algo así que te dice insistentemente que salgas con esa persona, y aunque al principio como que no le ves sentido, dices como que no, pues es que no sé cómo vaya a fluir la conversación con esta persona, porque pues no sé qué le gusta, no sé, o sea, sientes algo raro, pero sin embargo sientes algo que te dice muy insistentemente que salgas con esa persona. Entonces, aceptas. ¿Y qué pasa cuando terminas esa salida? Pues resulta que te la pasaste muchísimo mejor de lo que esperabas, y que incluso esa persona te va a conectar con una oportunidad laboral por la que tú habías estado orando, ¿no? Ya sea porque a lo mejor esa persona trabaja en la empresa que querías o que estabas buscando, o a lo mejor conoce a alguien que trabaja ahí, o tal vez al revés, a lo mejor tú vas a hacer esa conexión por algo que esa persona había estado orando. Entonces, aquí nos damos cuenta que realmente a veces no sabemos, o sea, es algo increíble que cómo Dios puede crear esas conexiones divinas, y es muy importante obedecer a su voz, o sea, es muy importante obedecerlo, porque nosotros en nuestra mente finita y en nuestra limitada visión nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos naturales, pero Dios es quien ya vio todo el panorama, y si Él da una instrucción, es porque Él ya sabe qué es lo mejor, y pues recuerda que la obediencia trae bendición. De hecho, el mismo Jesús nos pide, ¿no?, que le obedezcamos, y vamos a verlo esto en Juan capítulo 14, versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de hecho también en algunos de los salmos se nos exhorta a obedecerle alegremente, ¿no? Por ejemplo, en Salmos 100, versículo 2, que dice, servid a Jehová con alegría. Y también hay otros salmos en donde se nos exhorta a ser intencionales en buscarle y a obedecerle, ¿no? Por ejemplo, en Salmos 119, versículo 33, que dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Y vamos a ver ahora el punto 4 de qué es lo que le complace a Dios. Y a Dios le complace cuando lo alabamos y cuando le manifestamos gratitud continua. Y vamos a leer nuevamente Salmos 147, versículo 11,
que dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, ponte a pensar, cuando tú pasas tiempo con una persona que siempre se está quejando de todo, ¿no? O sea, para esa persona siempre todo está mal, nada le gusta, nada le parece, y pues para uno esa actitud, pues puede ser un poco desagradable, ¿no? O sea, puede incomodar un poquito. Y yo te pregunto ahora, ¿qué crees tú que siente Dios cuando tú te quejas de algo? Aquí tenemos que recordar que Dios en cada situación tiene un propósito, pero sobre todo, o sea, la principal razón que tenemos para alabarle y darle gracias es por quien Él es y por lo que Él ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, o sea, por ese acto de amor inmenso hacia nosotros. Y créeme que cuando tú alegras a Dios alabándole y agradeciéndole, tu corazón también se llena de gozo. Y ahora vamos a ver el punto número 5 de qué es lo que complace a Dios. Y vamos a ver que a Dios le complace cuando nosotros usamos o cuando nosotros desarrollamos nuestras habilidades. Esto quiere decir que a Dios no solamente le agradas cuando desarrollas una actividad espiritual, ¿no? Por decirlo así, que podría ser, no sé, leer la Biblia, ir a la iglesia, orar, cantarle o testificar, ¿no? Incluso. Sí, a Dios no solamente le agrada eso, sino que a Dios también le interesan todos los aspectos de nuestra vida. Él disfruta observando cada detalle de nuestra vida, así como dice en Salmos 33, versículo 15, que dice, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Entonces, toda actividad o tarea, por así mínima o por muy pequeña que sea, tú la estás haciendo para Dios. Y así como vimos en el programa 1, que llevaba por título ¿Para qué estoy aquí en la tierra?, que de hecho te invito amablemente, si no lo has escuchado, terminando puedas ir a escucharlo. En ese tema vimos que Dios nos formó, o sea, Dios nos hizo con ciertas características y nos dio dones y talentos para desarrollarlos. O sea, por ejemplo, puede haber, no sé, personas que son buenas en algún deporte, otras pueden ser buenas en la música, otros pueden ser buenos para, no sé, las matemáticas, ¿no? O para la mecánica. Yo realmente no sé cuáles sean tus dones y tus talentos en particular, pero cualquier cosa en la que tú tengas habilidad, el hecho de desarrollar esa habilidad es agradable a Dios. Es por eso que no debemos de enterrar esos talentos, ni mucho menos debemos intentar ser distintos, ¿no? Ni querer ser como otra persona, porque aquí podemos caer en el campo de la comparación, en el campo de la envidia, en el querer complacer a otros, y eso nos va a desviar de nuestro propósito en Dios. De hecho, vamos a hablar más a detalle de esto en un programa más adelante, y vamos a ver que esto puede ser muy peligroso. Entonces, con esto terminamos el punto 5 y también con esto vamos a ir concluyendo el programa del día de hoy. Y me gustaría decir lo siguiente, que vivir una vida de adoración a Dios, o sea, realmente vivir como un adorador, es la mejor manera de vivir, porque si uno no se entrega a Cristo, es casi como si se estuviera entregando al caos, ¿no? O sea, entregar tu vida a Jesús es una decisión inteligente y es también un acto responsable y sabio. De hecho, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso lo dice en Proverbios 1, en el versículo 7. Entonces, pues no debemos de tener, como miedo a entregarle nuestra vida a Dios. O sea,
al contrario, ¿no? Al entregarle nuestra vida a Dios, podemos tener la confianza de que vamos a estar en un ambiente seguro, porque justamente estamos regresando a nuestro Creador, estamos regresando a nuestra esencia, a nuestra verdadera naturaleza, y así podemos saber que Dios tiene el control de todo, ¿no? Y aunque a veces agradar a Dios va a implicar, pues, realizar cosas que aparentemente parecen imposibles, o cosas que parece que no tienen sentido, ¿no? Que te sacan de tu zona de confort, o incluso, pues, pasar por procesos dolorosos, tú puedes tener la seguridad de que Dios siempre va a obrar en función de tu bienestar. Entonces, la relación más importante en nuestras vidas es nuestra relación con Dios, y debemos anhelarlo más que a nada, o sea, anhelarlo más que a nadie, y relacionarnos genuinamente con Él, ¿no? Para enamorarnos de Él. Y a lo mejor muchos, no sé si me estén escuchando personas que sean nuevas en la fe, a lo mejor al principio se puede escuchar como algo que tengo que hacer, ¿no? O como, pues no sé, como simples pasos a seguir. Pero lo que yo te puedo decir es que conforme tú vas desarrollando tu relación con Dios, de verdad te empiezas a enamorar de Él, porque experimentas realmente su amor y comienzas a ver grandes cambios en tu vida, y ese amor es lo que te hace que genuinamente tú lo busques, ¿no? Y busques y anheles cada día más su presencia, y anheles adorarle y agradarle. Y pues bueno, espero que el tema de hoy te deje una gran reflexión para que puedas fortalecer tu relación con Dios. Y de igual forma, me gustaría saber si te gustó este tema o qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón al respecto, ¿no? Nos gustaría saber todas tus opiniones, así que déjanos tus comentarios, déjanos tus dudas. La verdad es que es súper importante para nosotros poder leerlo. Y bueno, te dejo con la siguiente alabanza, no sin antes agradecerte por escucharme en Radio 316. Nos vemos en la próxima emisión de tu programa Permaneciendo en Él. Soy Sandy y que Dios te bendiga. Lo único que anhelo hoy es conocer más de tu amor, tu iglesia amar y construir, y proclamar tu nombre, oh Dios. Por ti viviré, de ti cantaré, todo entregaré, solo a ti, Jesús. Dejo todo atrás
gloria viviré. Cristo, mi Cristo, tu alabanza cantaré. Cristo, mi Cristo, por tu gloria viviré. Cristo, mi Cristo, tu alabanza cantaré. Por ti viviré, de ti cantaré. Todo entregaré, solo a ti, Jesús. Dejo todo atrás y me rindo a ti, pues mi gozo está solo en ti, Jesús. Pues mi gozo está solo en ti, Jesús. No quiero fama ni honor, ni el aplauso escuchar. Mi oración siempre será vivir solo por tu causa, Dios. El tiempo se ha terminado, pero no te preocupes, volvemos con más en Radio 316. Hasta pronto y que Dios te bendiga.